digamos que las habituales, que serían como de hasta las 12:50, va a ser un poquito más breve, pero la idea sería primero agotar un tema, que es el tema de parafiscalidad, en primer lugar, y en segundo lugar, ver si esto funciona como un medio para no atrasarnos demasiado. Dijéramos, el razonamiento viene a ser el siguiente. La facultad ha suspendido oficialmente eh, las clases y entiendo que lo que va a suceder en abril, si es que regresamos en abril, es que habrá un reinicio del semestre, o empezará, dijéramos, básicamente desde cero. Como eso tiene unos límites temporales, o sea, eso no puede extenderse más allá del inicio del segundo semestre, yo preveo que va a haber una gran acumulación de materia y una gran acumulación de cursos. Y me parece que los alumnos se pueden ver perjudicados, primero por la cantidad de materia que van a tener que zambutir en tan poco espacio de tiempo, y segundo porque no va a dar tiempo. Los cursos van a verse perjudicados, los contenidos van a verse perjudicados. Entonces, de manera estrictamente voluntaria, para los que quieran, yo pretendo dar estos días que estamos de aislamiento, pretendo dar unas clases que permitan que no se les acumule excesivamente la cantidad de trabajo. Si ustedes están de acuerdo, y yo también estoy de acuerdo, para mí sería mucho más cómodo, obviamente, pues hacer exactamente lo que dice la universidad, de parar todo y de ingresar en abril, pero me parece que, digamos, primero sería poco responsable de mi parte, y segundo, pues, si ustedes están dispuestos y quieren aprovecharlo, pues aprovechenlo. Me llena a mí de satisfacción el que haya mucha gente que quiera seguir estas clases. Les decía que vamos a ver el tema de parafiscalidad. Quizás aquí me interesa señalar lo que aparece en la filmina, ¿verdad? Para quiere decir paralelo, mientras que la fiscalidad habla del concepto de ingresos y gastos típico de la hacienda pública, que entra al ente público central, típicamente al gobierno o a las municipalidades, entra, engruesa el presupuesto y después se ejecuta el presupuesto en actividades públicas, en una actividad totalmente pública. En la parafiscalidad, sin dejar de ser pública, es una fiscalidad paralela, no entra al ente central, no entra al gobierno, no entra a la caja única, decimos en Costa Rica, sino que entra a un circuito distinto del circuito ordinario, o sea, no entra al órgano público o territorial, sino que entra a otro ente. Entonces, ¿qué es parafiscalidad? Decíamos, por oposición a los tributos fiscales, los tributos que no responden al esquema ingresos y gastos del régimen jurídico típico de los tributos, que son los del ente público, son tributos parafiscales. ¿Cuál es el caso típico en Costa Rica? El caso típico en Costa Rica, bienvenida Belén. El caso típico en Costa Rica es que la Caja Costarricense del Seguro Social coactivamente se obtienen unos ingresos, ya sea grabando la nómina, grabando la planilla o grabando a los trabajadores independientes, pero no entran a la Caja Única del Estado, no entran a la organización o administración financiera típica del Estado, en otras palabras, no entran al presupuesto general del Estado, sino que entran al presupuesto de la Caja Costarricense del Seguro Social. Normalmente, esos tributos parafiscales tienen una finalidad predeterminada. En el caso de la Caja Costarricense del Seguro Social, su única finalidad, bueno, bifronte, las únicas dos finalidades son
por una parte, atender a los servicios de salud y por otra parte, atender al régimen de jubilaciones y pensiones. Dicho en otras palabras, la Caja Costarricense presta servicios de seguridad social. Y esos servicios de seguridad social son de dos tipos. Durante la vida útil del trabajador, sus gastos de salud para que siga teniendo vida útil. Y al cesar esa vida útil productiva, usando esas palabras en términos exclusivamente económicos, no en términos de la dignidad de la persona humana, cuando cesa la vida útil, que tenga asegurada su subsistencia mediante una jubilación o una pensión, digamos, mínima o que atienda a un mínimo. Por tanto, digamos, lo que caracteriza al tributo parafiscal es que no es el circuito típico, el circuito normal de los ingresos y gastos del Estado, sino que es un circuito paralelo. No es que sea menos obligatorio, no es que no sea coactivo como son los tributos, sino que tanto el régimen de ingresos como el régimen de gastos están fuera del régimen normal de los presupuestos del Estado, la administración financiera del Estado. Ferreiro Lapazza dice que ese paralelismo, esa paralelidad al circuito típico puede ser en uno o en la mayoría de los tramos. Es decir, podría estar por el lado de los ingresos, podría estar por el lado de los gastos, podría estar, incluso podría encargarse digamos, a la Dirección General de Tributación que recaudara las cuotas de seguridad social, incluso así está previsto en la Ley de Protección al Trabajador que pueda hacerse esa recaudación. Pero una vez que se ha hecho la recaudación, en lugar de ingresar a la caja del Estado, ingresaría a la Caja Costarricense del Seguro Social. Es decir, no es la totalidad del circuito lo que debe ser paralelo, sino que puede, y es bastante frecuente en la literatura comparada, es bastante frecuente que lo sea por tramos, no por la totalidad. Aquí como nuestro ejemplo paradigmático es la Caja Costarricense del Seguro Social, que la paralelidad está en todos sus tramos, pues tendemos a verlo como algo absolutamente separado, paralelo pero separado del circuito fiscal. Dice la Procuraduría General de la República en este dictamen 392 del año 2005. El concepto de parafiscalidad se utiliza para hacer referencia a la contribución destinada a cumplir un fin específico que constituye la razón de ser de la obligación. La particularidad del tributo parafiscal consiste en que no es administrado por órganos del Estado ni figura como ingreso presupuestario suyo. De nuevo, es lo que sucede en el caso de las contribuciones de seguridad social. No son administrados por la Dirección General de Tributación, no son administrados por la Dirección General de Presupuesto, por el Ministerio de Hacienda en términos generales. Y en caso de que tributación, como ya dije que fue autorizada por la Ley de Protección al Trabajador, se encargara de la recaudación, esos ingresos no ingresan al presupuesto del Estado, sino que ingresan al presupuesto de la Caja Costarricense del Seguro Social. Dice la Sala Constitucional en este voto ya bastante viejo del año 97, puede cumplirse que con base en la potestad tributaria, la potestad del Estado de exacción, dice la Sala Constitucional que la potestad tributaria es una especie del género potestad de imperio, puede perfectamente obligarse al pago universal de una contribución parafiscal, último carácter que remite usualmente a la ayuda financiera de un ente ajeno a la administración central, que el Estado estime la suficiente importancia para la consecución de un interés público como para usar su poder tributario. No es pues inconstitucional la existencia de contribuciones parafiscales o de impuestos parafiscales. Forman parte de la potestad tributaria que puede ejercerla en relación de tributos fiscales o puede ejercerla en relación con tributos parafiscales. Es usual que
que ese financiamiento se destine para la consecución de un interés público de suficiente importancia para dos cosas. Suficiente importancia para hacer uso del poder tributario y para hacer un uso diferenciado, es decir, un uso que garantice el cumplimiento de una cierta finalidad pública, como puede ser la seguridad social en el caso costarricense. Dice Héctor Villegas, que es un autor argentino de la ciudad de Córdoba, bajo la denominación de parafiscales han aparecido contribuciones destinadas a la previsión social. Tributos previsionales en Argentina es lo que en Costa Rica llamamos seguridad social. Destinadas a cámaras agrícolas, a fondos forestales, a centros de cinematografía, bolsas de comercio, centros de estudios, colegios profesionales, etc. O sea, a entidades de tipo social o de regulación económica. Algo parecido podría decirse de las cuotas que los abogados pagan al colegio de abogados o los profesionales universitarios a alguno de los 23 colegios universitarios que existen en Costa Rica. Son parafiscales, entran al presupuesto del propio colegio profesional, no entran al presupuesto del Estado, al presupuesto, al circuito típico de ingresos y gastos estatal. Una consulta. Sí. En el caso de la caja, que básicamente tiene casi, bueno, si no me equivoco, tiene el presupuesto casi igual al del Estado entero. ¿Quién fiscaliza ese ingreso y ese gasto? La Contraloría General de la República. Aunque no entre a la misma caja del Estado. Aunque no entre a la misma caja del Estado. Ok. Dijéramos que la Contraloría, la naturaleza de la Contraloría es la de un auxiliar de la Asamblea Legislativa. El más alto órgano del Estado costarricense es la Asamblea Legislativa. Y como la materia controlorable, si cabe la palabra, es una materia de mucha complejidad técnica, por eso se necesita un órgano técnico que pueda revisar cuentas, que pueda verificar que los ingresos sean los que son y que los gastos sean aquellos para los cuales se creó el ente. La parafiscalidad, según Héctor B. Villegas, Héctor Villegas es este profesor de la ciudad de Córdoba, Héctor Belisario Villegas, tiene unas características. No se incluye su producto en los presupuestos estatales. Digamos, en Costa Rica no se incluye los ingresos de la Caja Costarricense de Seguro Social en los ingresos del Estado, digamos, lo que entra a la Caja Única del Estado, a lo que administra el Ministerio de Hacienda. En Argentina, que es de donde este profesor es originario, hay 3 niveles o 3 entes que son la nación, las provincias y los municipios. En Costa Rica las provincias no son un nivel, como las provincias no tienen presupuesto, es solo organización territorial, pero no es organización estatal. Costa Rica solo tiene el Estado costarricense y las municipalidades. Entonces podríamos decir el producto de las cuotas de seguridad social, para seguir con el ejemplo que nos viene más a mano en Costa Rica, no se incluye ni en los presupuestos nacionales, ni en el presupuesto nacional, ni en los presupuestos municipales. No son recaudadas por organismos específicamente fiscales del Estado. En Argentina, la Dirección General Impositiva, las Direcciones Generales de Renta. Sí. ¿Los impuestos municipales no son impuestos para fiscales? No, porque el municipio es, aunque sea un presupuesto autónomo respecto al presupuesto nacional, es un circuito típico de ingresos y gastos. No son parafiscales, sino que son fiscales los de los municipios. O sea, lo que caracteriza a la parafiscalidad es que no pertenece ni a la nación ni a las municipalidades.
Gracias. Bueno, con gusto. O sea, la lotería sí también sería para fiscal. La lotería sería para fiscal. Y hay varios ejemplos. Dijéramos el INDER, que cobra unos tributos sobre cigarrillos y sobre licores y los destina por su propio presupuesto a unas determinadas finalidades. El Instituto de Desarrollo Rural es para fiscal, no entra al presupuesto de la nación, no entra tampoco en los impuestos municipales, sino que entra al presupuesto del INDER. El INDER lo recauda y lo gasta según las finalidades para las que fue creado. Vean qué curioso. Se dice que no son recaudados por organismos específicamente fiscales del Estado. Y sin embargo, en ese caso del INDER, cuando se trata de cigarrillos importados, los cobra la Dirección General de Aduanas. Decían que los cobra la Dirección General de Aduanas, que es un órgano específicamente fiscal del Estado. Lo cobra, pero inmediatamente se lo tiene que traspasar al INDER. De tal manera que esa segunda característica de las que menciona Villegas, pues admite cierta atenuación, ciertos grados de disminución. Lo que sí es importante es que no ingresan a las tesorerías estatales o municipales, sino directamente en el ente recaudador y administrador del fondo. Esta palabrita recaudador es la que, de acuerdo con lo que acabamos de decir, puede ser disminuida en alguna medida. Me pareció que alguien más quería hacer una pregunta. ¿No? Bueno, dice la Procuraduría en este dictamen 392 del 2005, se trata de tributos destinados a financiar actividades específicas cuyos recursos no ingresan. Esto ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Sí, ya lo habíamos dicho. Aquí tal vez señalar, normalmente tienen un destino específico. Tener un destino específico no es exclusivo de los tributos parafiscales. Puede haber tributos fiscales con destinos específicos. Pero sí es una característica propia de la parafiscalidad el que siempre estemos en presencia de un destino específico. Es decir, se destina específicamente a financiar una actividad que el Estado ha considerado de suficiente entidad, suficientemente conforme con lo que la Constitución diseña para el Estado, y por tanto el Estado decide financiarlo de esa manera. Dicho en otras palabras, existe en derecho presupuestario, nosotros no hemos hablado de ese principio, existe en derecho presupuestario un principio de unidad presupuestaria que lo que quiere decir es que todos los ingresos tienen que considerarse, para hablarlo en términos algo coloquiales, en la caja única del Estado. Todos los ingresos del presupuesto estatal tienen que estar en el presupuesto estatal. La existencia de parafiscalidad, es decir, algo que rompe ese principio de unidad presupuestaria, no disminuye la unidad presupuestaria en lo que sí es materia de esa unidad presupuestaria. Es decir, el hecho de que haya circuitos paralelos al circuito principal no desmerece que en cada uno de esos circuitos tenga que haber al interno de cada uno de esos circuitos principio de unidad presupuestaria. Es decir, todos los ingresos de la caja tienen que estar en el presupuesto de la caja, todos los ingresos del Estado tienen que estar en el presupuesto del Estado, todos los ingresos de la municipalidad tienen que estar en el presupuesto de la municipalidad. Aquí viene un punto que no es pacífico en Costa Rica. O sea, mientras universalmente, mientras toda la doctrina y en todos los países las contribuciones parafiscales son tributos, en Costa Rica esta materia no es enteramente pacífica como dentro de unas Filipinas vamos a ver.
La Sala Constitucional dice en este voto 5.749 del año 93, el elemento primordial del tributo es la coerción por parte del Estado, ya que es creado por su voluntad soberana con prescindencia de la voluntad individual. Los tributos son prestaciones obligatorias y no voluntarias. Son manifestación de la voluntad exclusiva del Estado desde que el contribuyente solo tiene deberes y obligaciones. Y esta definición de los tributos se ha utilizado, en mi opinión, de modo incorrecto, para excluir las contribuciones de seguridad social. Diciendo, no son voluntad del Estado manifestada por una ley de la República, sino que son voluntad del constituyente. A mí me parece que esa distinción pues no es correcta. El constituyente pretendía regular al Estado. Las normas que establece el constituyente son leyes. La Constitución es una ley. El artículo 73 de la Constitución Política, que es el que establece el régimen de seguridad social, sin duda establece una prestación obligatoria y no voluntaria. Es cierto que el que contribuye con cuotas de seguridad social, además de obligaciones de financiar, también tiene derechos. Tiene derecho a una prestación de salud, a una prestación de una pensión en el futuro. Pero eso no quita que los tributos, perdón, que las contribuciones sean tributos. Decía este dictamen de la Procuraduría que venimos citando del año 2005, importa recordar que las contribuciones parafiscales son tributos y como tales les resulta aplicable el régimen jurídico tributario, sobre todo el principio de reserva de ley. Conforme a este principio, es el legislador quien debe decidir sobre el hecho imponible, la base imponible, la determinación del sujeto pasivo y del sujeto activo, la tarifa del impuesto, así como el procedimiento sancionatorio. Les decía que no es pacífico este tema en Costa Rica porque ese principio de reserva de ley no se cumple plenamente en las cuotas de seguridad social. Digamos, lo que sucede en el caso de la seguridad social es que la junta directiva de la caja decide, tal vez no sobre el hecho imponible, pero sí sobre la base imponible. ¿Cómo decide sobre la base imponible? Pues dice, aquí habrá una base mínima de contribución. Eso no está en la ley. Eso es una decisión de la junta directiva de la caja. La determinación del sujeto pasivo y del sujeto activo y la tarifa del impuesto. Quizás esto es donde más se manifiesta la contradicción con la generalidad de la doctrina. Las cuotas, el porcentaje de cuotas de seguridad social, las fija directamente la junta directiva de la caja. No están en la ley, no son aprobadas por el Parlamento. Y como veremos, esto va a ser evidente en algunas filminas más adelante, pues esto genera muchísimo problema. La tarifa del impuesto, la tarifa de la contribución de seguridad social, termina siendo en alguna medida arbitraria, está al arbitrio de unas personas que la toman, pero sin tomar en cuenta, dijéramos, a los representantes de los que soportan esa contribución. Bien, vamos a hablar, ya empezamos a hablar de cuotas de seguridad social, pero vamos a hablar, lo que dijimos hasta ahorita es aplicable para todos los regímenes de parafiscalidad. Ahorita vamos a hablar específicamente de las cotizaciones de seguridad social en Costa Rica. Decía que el artículo 73 de la Constitución Política establece seguros sociales en beneficio de los trabajadores manuales e intelectuales y el diseño constitucional se basa en un régimen tripartito, un régimen
que financian el Estado, los patronos y los trabajadores. Dicho en otras palabras, se grava los frutos del trabajo, sin importar si el trabajo es manual o es intelectual, y el diseño es un diseño de 3 patas, digamos así. El trabajador contribuye con base en su remuneración del trabajo. El patrono contribuye con base en la remuneración que paga por el trabajo. Y el Estado es como la tercera pata que tutela, protege todas las relaciones laborales del país. La finalidad que atribuye el artículo 73 a los seguros sociales es proteger contra los riesgos de enfermedad, invalidez, maternidad, vejez, muerte y demás contingencias que determine la ley. De tal manera que se han creado 2 seguros sociales en Costa Rica. El seguro de enfermedad y maternidad, SEM, y el seguro de invalidez, vejez y muerte. En otros países no se habla de vejez y muerte, sino de vejez y sobrevivencia, porque normalmente lo que sucede es que cuando alguien fallece, cuando el trabajador fallece, se le da una pensión o una remuneración no, un pago económico a quienes le sobreviven. También dice el artículo 73 de la Constitución que la administración y el gobierno de los seguros sociales están a cargo de una institución autónoma denominada Caja Costarricense del Seguro Social. Aquí interesa mucho señalar qué quiere decir esa autonomía. Y ustedes habrán visto en tiempos recientes hay una propuesta que se presentó a la Asamblea Legislativa por el diputado Pedro Muñoz para regular los seguros sociales respecto a los trabajadores independientes. Y que la Caja acordó oponerse a ese proyecto de ley diciendo es que eso viola la autonomía de la Caja. A mí me parece que autonomía no es un concepto tan amplio que pueda decirse que la Caja está exenta de la regulación por parte de la Asamblea Legislativa. Y aunque la administración y el gobierno de los seguros sociales le correspondan a la Caja, pues esa administración y ese gobierno tienen unos parámetros dentro del sistema legal costarricense, sistema que determina la Asamblea Legislativa. Digamos, llevando los casos a extremos, la Junta Directiva de la Caja no podría decir, por decir algo que no suena absurdo a todos, no voy a atender alguna determinada dolencia, no voy a atender, porque yo soy autónomo, no voy a atender los infectados de COVID-19. ¿Por qué? Porque soy autónomo y porque a mí me corresponde la administración y el gobierno de los seguros sociales. Eso que nos parece absurdo, quiere decir que la autonomía de la Caja es limitada. Si el Estado le encarga a la Caja unas determinadas funciones, los riesgos de enfermedad, invalidez, maternidad, etc., la Caja no puede abstraerse de determinados, en uso de esa administración o de ese gobierno, no puede abstraerse de determinadas potestades que le atribuye la propia Constitución o que le atribuye la ley. Y cuando dice que administra y gobierna los seguros sociales, tampoco puede decir, en uso de mi autonomía, nadie puede decirme cómo son esas cuotas, cómo son los porcentajes que yo cobro. Este es un tema, dijéramos, ya les dije que en general no es pacífico y ahora le vamos a añadir alguna complejidad adicional. Es cierto que los riesgos, a ver, hablemos básicamente ahorita de pensiones y después hablamos de enfermedad. Es cierto que la pensión depende de unos cálculos actuariales. Dicho en otras palabras,
no es un porcentaje fijo que pueda la Asamblea Legislativa fijar, sino que depende de la pirámide poblacional, depende de las contribuciones, depende de los años de contribución, depende de unos cálculos actuariales muy complejos y muy disputados en Costa Rica, para determinar cuánto tiene que ser la contribución. Y aunque no es exactamente lo mismo, es muy parecido el régimen de enfermedad, maternidad y riesgos en general señalados con la salud. Ahí está también la invalidez. Dicho en otras palabras, la caja tiene que calcular actuarialmente cuántos accidentes de moto va a haber en el año 2020. De esos accidentes, cuántos requerirán fractura, bueno, producirán fractura. Y esas fracturas, cuántas requerirán cirugía, y de esas cirugías, cuántos días de hospital, cuántos días de medicamentos, cuántos yesos, etc. Actuarialmente, la caja tiene que decir, voy a gastar, por decirle una cifra, que no tengo idea si tendrá alguna relación con la realidad o no, voy a gastar 25 millones de colones en atender, bueno, en el servicio de ortopedia, que es el que atiende las facturas. Y por tanto, una vez que yo tengo un presupuesto de cuánto es lo que voy a gastar en el año, pues es razonable distribuirlo entre los que soportan el financiamiento de la Caja Costarricense del Seguro Social. Dicho esto, que la base de contribución y la tarifa de alguna manera dependen de un cálculo actuarial, es cierto también que esa autonomía no puede ser tal que la Junta Directiva diga, bueno, pues ahora este mes voy a cobrar el 100% del salario porque necesito financiarlo. O el 50% del salario para enfermedad, seguro de enfermedad, invalidez y maternidad, y el 50% restante para el seguro de pensión, porque las pensiones están quebradas en este país y hay que financiarlas a como de lugar. O sea, hay unos límites, y esos límites de alguna manera están en la constitución política, por ejemplo, en el principio de que no puede haber confiscatoriedad, en el principio de propiedad privada, o sea, la contribución no puede ser tan intensa que anule la propiedad privada. Y también pueden ser puestos por la Asamblea Legislativa. Esos límites que ponga la Asamblea Legislativa no se entrometen en la administración y el gobierno de los seguros sociales, siguen siendo de la caja, pero sin duda que le puede poner límites o incluso también le puede ampliar a los límites que están en el artículo 73 de la Constitución Política. Una ampliación de esos límites se produjo con la Ley de Protección al Trabajador. Noten, mientras el diseño constitucional era de trabajadores en relación de dependencia, la Ley de Protección al Trabajador extendió los seguros sociales a los trabajadores independientes que se caracterizan por no tener patrono. Es decir, que no son del esquema original tripartito de la Constitución Política, sino que son de otro esquema. Un esquema que financia a los trabajadores y el Estado. En cambio, sí me parece que forma parte de la autonomía de la Caja Costarricense del Seguro Social el que los fondos no puedan ser transferidos ni empleados en otras finalidades, es decir, en finalidades distintas del seguro de enfermedad y maternidad y finalidades distintas del seguro de invalidez, vejez y muerte, y las reservas, que básicamente son reservas de tipo actuarial y que tienen que ver sobre todo con las pensiones. Se me fue aquí la mano. La Ley Orgánica de la Caja Costarricense del Seguro Social dice en su artículo 2 que el seguro social obligatorio comprende los riesgos de enfermedad, maternidad, invalidez, vejez y desempleo involuntario. Además, comporta una participación en las cargas de maternidad, familia, viudedad, orfandad y el suministro de una cuota para entierro, de acuerdo con la escala que fije la caja, siempre que la muerte no se deba al acaecimiento de un riesgo profesional.
Si es un riesgo profesional, esto es el seguro de riesgos profesionales que no administra la caja, sino que administra el Instituto Nacional de Seguros. Noten que entre este artículo 2 de la Ley Orgánica de la Caja y el artículo 73 de la Constitución Política hay diferencias. Los riesgos constitucionales son más cortos que los riesgos legales. Los riesgos legales, de alguna manera, son esa última frase del artículo 73, demás contingencias que determine la ley. ¿Cuáles son esas demás contingencias? Las que están en el artículo 2 de la Caja. Se dice que es la ley, es decir, es la Asamblea Legislativa. Esto contradice lo que ha dicho recientemente la Caja, de que no quiere que la Asamblea Legislativa se meta a determinar qué le toca administrar la Junta Directiva de la Caja. Hay cosas que están ya en la Ley Orgánica, creación de los diputados, que no están en el artículo 73 de la Constitución Política. Dice el artículo 74 de la Ley Orgánica de la Caja Costarricense del Seguro Social. Esto es un añadido que le puso la Ley de Protección al Trabajador a la Ley Orgánica de la Caja. Los patronos y las personas que realicen total o parcialmente actividades independientes o no asalariadas deberán estar al día en el pago de sus obligaciones con la Caja Costarricense del Seguro Social conforme a la ley para realizar los siguientes trámites administrativos. ¿Qué es esto? Esto es un reforzamiento de la obligatoriedad de la caja, de las contribuciones sociales. Es decir, si yo no estoy al día con el pago de la caja, hay cosas que no puedo hacer. No puedo contratar con el Estado. Si ya contraté con el Estado y realicé el trabajo, pero no estoy al día con la caja, no puedo recibir el pago de ese servicio que le presté al Estado. Si estoy en la lista de morosos, es decir, si no estoy al día con la caja, no puedo participar en licitaciones públicas. No puedo, por ejemplo, si soy un trabajador independiente que no estoy al día con la caja, no puedo recibir las prestaciones de salud gratuitamente, sino que las tengo que pagar en forma independiente al financiamiento que ya hice con mis cuotas anteriores. De nuevo, son reforzamientos que están en la ley, es decir, que no es que violen la autonomía de la caja, es que intentan reforzarla. En este dictamen 217 del año 2005, dijo la Procuraduría, estamos frente a un deber constitucional que el derecho de la Constitución le impone a los habitantes de la República frente al cual no cabe eximente. En este dictamen, esa frase pretendía ser, o ha sido utilizada por los órganos legales de la caja para decir, no estamos frente a un tributo, sino frente a un deber constitucional que el artículo 73 de la Constitución impone a los habitantes frente al cual no cabe eximente. Bueno, lo mismo puede decirse de los tributos. Son un deber constitucional, están en el artículo 18, 121 de la Constitución Política, que el derecho de la Constitución le impone a los habitantes y frente al que no caben eximentes. Bueno, pues caben los eximentes que estén o en la propia Constitución o en la ley. Pero es igualmente constitucional el deber de contribuir que el deber de pagar tributos. Decía, esto ya lo leímos, la parafiscalidad se constituye en el mecanismo normal de financiamiento de organismos de seguridad social o de entes representativos, productivos o profesionales, sin que pueda considerarse que los recursos que el tributo genere sean recursos estatales. Pero ello, el que no sean recursos del Estado o de la municipalidad, no le quita el carácter de tributo según venimos diciendo. La doctrina identifica las cotizaciones de seguridad social como prestaciones patrimoniales de carácter público. En la definición que habíamos hecho de prestaciones patrimoniales de carácter público,
Esto es un tributo. Múltiples prestaciones pueden considerarse como prestaciones patrimoniales de carácter público y tales a los precios públicos, las tarifas de los servicios públicos, determinados cánones y sobre todo las cotizaciones de seguridad social, dice este autor Urquizu Caballé, que es un autor español. Bien. Caramba, se me pasó. Decíamos que las características elementales del tributo son debidos al Estado o a un ente público, son coactivos y tienen que estar primordialmente destinados a la financiación de necesidades públicas. Esos tres elementos pueden predicarse de la seguridad social. La caja es un ente público, es una prestación coactiva y financian necesidades públicas. En este voto viejo, con viejo quiero decir del año 98, la Sala Constitucional dijo el pago de la cuota o contribución, según sea el caso, no es un tributo, sino el pago de una obligación legal que es condición esencial para la existencia misma del régimen de seguridad social y su finalidad es el fortalecimiento del fondo para la protección y beneficio de los propios contribuyentes. Pero esta afirmación de la Sala es criticable porque decir que no es un tributo, pero es una obligación legal, es un contrasentido. Todos los tributos son obligaciones legales. Y el que tenga una finalidad pública, no logro subrayar lo que quiero, el que tenga una finalidad pública es una característica normal de todos los tributos. No hay tributo que no tenga finalidad pública. En cambio, en este voto más reciente, el anterior era del 98, este es del año 2006, dijo la propia Sala Constitucional. No debe olvidarse que el pago de los seguros sociales se constituye en un tributo parafiscal, en tanto sus fondos están dispuestos a favor del ente de gestión social, con lo que rompen el principio de caja única, cuya administración se le atribuyó por mandato constitucional, artículo 73, a la Caja Costarricense del Seguro Social. En virtud de lo cual, esta disposición de orden legal es absolutamente aplicable cuando realice la labor de cobro o recaudación de estos pagos. O sea, hay una evidente contradicción entre este voto del 2006 y el voto del año 98. En el año 98, sí. A mí me quedó una duda al final con lo de Pedro Muñoz, con lo de la persona que se autoemplea. Sí. Al final, ¿eso en qué quedó? ¿O sigue todavía en discusión? Está en discusión. Ok. No ha sido aprobado por la Asamblea y el presidente dijo que el presidente de la República dijo que esta semana iba a presentar algunas normas que tienen que ver con este punto de las contribuciones de los independientes. Dijéramos que ahí caben dos posiciones políticas, no tanto jurídicas. Una posición política es que los problemas que tienen los trabajadores independientes los resuelva la propia junta directiva de la caja. O sea, así como los metió en el problema, los sacaría del problema. ¿Y de qué problema estamos hablando? Es un problema que viene más adelante en la Filmina. Y la otra posibilidad es que ese problema lo resuelva la Asamblea Legislativa. La Junta Directiva de la Caja ya dijo que lo quiere resolver ella misma, no la Asamblea. Pero vamos a ver qué es lo que propone el presidente, que ya dijo que esta semana va a hacer unas propuestas, digamos, dentro del ambiente del COVID-19, que forma parte de las propuestas de reactivación económica y social. Regresando a este voto del año 2006, lo que se discutía es si las facultades de fiscalización que están en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios y en concreto la posibilidad de aplicar un tema de determinación sobre base presunta, con base en indicios, si eso era posible, que lo aplicara
la Caja Costarricense del Seguro Social. Y entonces lo que decían los que interpusieron la acción es que esa facultad de usar indicios, de utilizar presunciones, no estaba en la ley constitutiva de la Caja, ni estaba en las normas constitucionales que regulan los seguros sociales. Y por tanto estaba solo en el reglamento de fiscalización de las cuotas de seguridad social. Entonces le pedían a la Sala Constitucional, mire, declare que estas potestades de imperio no pueden estar en el reglamento, sino que tienen que estar en la ley, al menos en la ley constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social. La Sala dijo, ya en el año 2006, hace ratito de eso, va a ser, ¿qué? 14 años, no, 24 años, no, 14 años, va a ser 14 años, dijo la Sala Constitucional, como son tributos, un tributo para fiscal, le son aplicables las normas del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. No hay una violación al principio de reserva de ley. El que no esté en la ley constitutiva de la Caja se salva porque están en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios que rige todos los tributos. Bueno, pues sí, pero eso tiene consecuencias. Entre otras consecuencias están que el artículo 5 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, que debería ser plenamente aplicable, prevé que la base de cálculo debe estar en la ley, y eso en algunos de los seguros sociales no está en la ley. También la otra consecuencia es que si es aplicable el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, deberían ser aplicables también los medios de extinción de las obligaciones tributarias, y en concretamente la prescripción y el plazo de prescripción que está en el artículo 51 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Eso no lo dijo la Sala Constitucional, pero se deriva de este razonamiento. Si es un tributo, le aplica el código, por tanto, puede usar la Caja las potestades de fiscalización que están en este artículo del código, pero es una consecuencia que también le es aplicable las demás normas del código que no estén en contradicción, porque este código es supletorio, las demás normas del código que no estén en contradicción con la ley orgánica de la Caja o con las disposiciones constitucionales que regulan los seguros sociales. Dice el artículo 23 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social. Las cuotas y prestaciones serán determinadas por la Junta Directiva de acuerdo con el costo de los servicios que haya de prestarse en cada región y de conformidad con los respectivos cálculos actuariales. La contribución de los trabajadores no podrá ser nunca mayor que la contribución de sus patronos, salvo los casos de excepción que para dar mayores beneficios a aquellos y para obtener una más justa distribución de las cargas del seguro social obligatorio, señala el reglamento con base en recomendaciones actuariales. Esto es lo que decíamos hace un rato, ¿verdad? Que el costo de los servicio de salud, servicio de pensión, ese costo de prestar esos servicios es lo que determina las cuotas y prestaciones. Noten que en general en Costa Rica esto no se cumple muy estrictamente porque el artículo 23 dice servicios que se han de prestar en cada región y las cuotas de seguridad social son las mismas para todo el país. O sea, no se toma en cuenta, no sé, si prestar el servicio de salud en Limón es más caro que en San José, o si en Talamanca es más caro que no sé, que en el barrio donde está el Hospital México. No hay esa diferenciación. Las cuotas y prestaciones que determina la Caja en realidad no están tan determinadas. La Junta Directiva está incumpliendo con esto del costo. Pero dijéramos en principio, debería estar de acuerdo al costo de los servicios que hayan de prestar. Hace un rato decíamos que la Ley de Protección al Trabajador dispuso que los trabajadores independientes, eso quiere decir TI en esta filmina, también deben contribuir
con cuotas de seguridad social. Antes de la Ley de Protección al Trabajador, que es del año 2000, solo los trabajadores dependientes contribuían. O sea, aquellos que están en el régimen del artículo 73 de la Constitución Política, trabajadores en relación de dependencia. Después del año 2000, se añadió o se incluyó todo el régimen de trabajo, tanto el trabajo dependiente como el trabajo independiente debería cotizar cuotas de seguridad social. No obstante, el artículo 12 de esa Ley de Protección al Trabajador dispuso que la decisión de en qué momento los trabajadores independientes iban a cotizar se delegaba en la Junta Directiva de la Caja. Es decir, esa ley del año 2000 le permitió a la Junta Directiva de la Caja suspender, por decirlo así, la entrada en vigor de esa disposición y eso, digamos, estuvo así suspendido por 5 años. A partir de abril del año 2005, los trabajadores independientes están obligados a cotizar para el sostenimiento de la contribución de la seguridad social. Sin embargo, mientras que el artículo 73 de la Constitución Política de alguna manera definía la base, es decir, al gravar el trabajo asalariado, pues se sobreentiende que la base es el salario. En el caso de los independientes, esa base no está tan clara. Las alícuotas tampoco fueron definidas en la ley. Igual que no están definidas en la ley las alícuotas de los trabajadores dependientes, las de los trabajadores independientes tampoco quedaron en la ley de protección al trabajador. Y esos dos puntos, la base y las alícuotas, fueron delegadas en resoluciones de la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social. Pero eso tiene un problema. Esa discusión de la base y las alícuotas no es pública. No se sabe. La Junta Directiva de la Caja tiene 3 integrantes designados por el Estado, 3 integrantes designados básicamente por UCAEP, por la Unión de Cámaras de la Empresa Privada, 3 integrantes del sector laboral, que son uno de los sindicatos, uno del sector cooperativo y otro del sector solidarista. Esos 3 reflejan la composición tripartita del régimen del artículo 73 de la Constitución Política, que es Estado, patronos, trabajadores. Además, los preside un presidente que es de directa designación del presidente de la República. Dicho en otras palabras, pues son 3 más 1 los miembros del Estado. Llamativamente, no hay 3 representantes de los trabajadores independientes. Yo creo que los trabajadores independientes no están representados ni por los patronos ni por los empleados solidaristas, cooperativistas o sindicalistas. Me parece a mí que no, tal vez los colegios profesionales, o no se me ocurre cuál debería ser el sistema de designación. El régimen de los trabajadores independientes comenzó con un 9% sobre un salario de referencia en el 2006. Y ahorita está en un 18,62. Ya se aprobó subir medio punto porcentual más, pero eso no ha entrado en vigor, está suspendido desde el año pasado. Este 9% de los trabajadores independientes, esta es la alícuota. El salario de referencia o el ingreso de referencia es la base. En este acuerdo de la Junta Directiva del 26 de enero del 2006, se estableció que los trabajadores independientes cotizaban 4,75% para el seguro de salud y 4,75% para el seguro de invalidez, vejez y muerte.
sea, ese 9% que decía la filmina anterior es la suma de este 475 y este otro 475. Que en esa fecha eran idénticos a las contribuciones para el seguro de salud y para el seguro de invalidez, vejez y muerte de los trabajadores dependientes. Es decir, los dependientes y los independientes eran tratados paritariamente. A partir del 1 de febrero del 2018, quienes tengan 6 salarios mínimos o más, que es lo usual, que este salario mínimo es un salario mínimo muy básico, lo usual es que alguien que sea independiente a tiempo completo normalmente está por encima de esos 6 salarios mínimos. Tributa en el primero los seguros de salud un 10,69 y en el seguro de invalidez, vejez y muerte un 7,93. Noten que estas columnas, afiliado, estado y conjunta, digamos, si fueran dependientes, tendrían aquí una columna adicional que sería la del patrón. Digamos, lo que en esta filmina se llama problema es que 10,69 más 7,93 suman mucho más que la contribución que tiene el trabajador en relación de dependencia. En esta filmina es un ejercicio de un trabajador independiente que gana muy bien, gana unos $10,000 mensuales, es decir, unos 6 millones de colones mensuales. Está en el quintil más alto de ingresos de la República, gana 72 millones de colones al año y tiene gastos deducibles. Aquí le puse, esto es un 25%. La razón de haberle puesto el 25% es que estos son ingresos brutos, el total de su facturación. Pero puede deducir el alquiler, la depreciación de la computadora, la energía eléctrica, etcétera. Lo puede deducir de sus ingresos brutos para determinar cuáles son sus ingresos netos. ¿Por qué le puse un 25%? Porque a efectos de la ley del impuesto sobre la renta, el trabajador independiente puede deducir lo que tenga en facturas o sin facturas puede deducir un 25%. Por tanto, ese 25% funciona como un mínimo. Si mis facturas son menos que el 25%, deduzco el 25%. Si mis facturas son más que el 25%, deduzco lo que dicen esas facturas. Es decir, el que menos deduce al menos el 25%. Pero supongamos que eso es un gasto real, o sea que el 25% realmente es un parámetro razonable de deducción del trabajador independiente. A ese trabajador independiente, deducidos ese 18%, le quedan 54 millones de colones de ingresos. Perdón, de ingresos netos, no ingresos brutos. Por tanto, le toca pagar de impuestos sobre la renta, esto es una tarifa progresiva, de 0 a 3.600.000 le toca el 0%. Bueno, le tocaba en el 2019, ya estamos en el 2020, esto ya cambió ligeramente. En este tramo de 3 a 5 millones el 10%, de 5 a 9 el 15%, de 9 a 18 el 20% y encima de 18 el 25%. Por tanto, a alguien con este nivel de ingresos le corresponde un impuesto a pagar de 11,5 millones de colones. Y en el 2019, un 10,69 del seguro de enfermedad y maternidad y un 7,93 del seguro de invalidez, vejez y muerte. Y por tanto, le corresponde pagar una especie de segundo impuesto sobre la renta. 11,5 de impuestos y 10 cuotas de seguridad social. Para un total de 21,563.550 colones. Si comparamos esto con un trabajador asalariado,
el asalariado paga del primer seguro de enfermedad y maternidad 5,50, del 3,38 para el seguro de pensión, para un total de 8,84. Esto ya subió, ahora está al día de hoy, esto el 30 de junio del 2019, al día de hoy está en 9,54, le subieron un poquitín. Mientras que el independiente, pues paga básicamente el doble sobre su remuneración. O sea, con los mismos datos de ingreso, el asalariado paga entre caja y renta 11, mientras que el independiente paga entre caja y renta 21,5 millones de colones. Esta comparación ya nos alerta sobre que aquí hay un problema de violación al principio de igualdad. No parece muy razonable que si lo que está grabado es el trabajo en relación de dependencia cotice 11, mientras que el trabajo sin relación de dependencia cotice 21, si lo que se está grabando son los ingresos del trabajo, lo que recibe el trabajador. Bueno, esto es básicamente la misma filmina. Aquí hay una violación al principio de generalidad e igualdad en su sostenimiento de las cargas públicas. Bueno, en las filminas les puse otras materias que vamos a pasar un poquito más brevemente porque quizás no interesan tanto para este primer aproximación a la materia tributaria, que es la materia procedimental. La administración tributaria se rige por el artículo 115 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, que dice que la información obtenida o recabada solo puede usarse para fines tributarios de la propia administración tributaria. O sea, lo que recauda tributación solo puede utilizarse para los fines de tributación. Y está impedida tributación de trasladarla o remitirla a otras oficinas, excepto o salvo el traslado de información a la Caja Costarricense del Seguro Social, de conformidad con el artículo 20 de la Ley Constitutiva de la Caja, que es esta número 17 del 22 de octubre del 43. Ese artículo 20 de la Ley Constitutiva dice lo siguiente: para los efectos de esta ley, el director del Departamento de Inspección de la Caja tendrá la facultad de solicitar por escrito a la tributación y a cualquier otra oficina pública la información contenida en las declaraciones, los informes, los balances y sus anexos sobre salarios, remuneraciones, ingresos, bueno, etcétera, etcétera. O sea, le puede pedir el director de inspección, le puede pedir al director de tributación esa información, la información que conste en las declaraciones juradas de impuestos sobre la renta. En la práctica, no es que el director de inspección le pide a la caja que le muestre la información que quiero sobre fulano de tal, sobre José María Oriamuno, quiero que me dé su declaración del año pasado. Sino que en la práctica lo que sucede es que los inspectores, ya no el director del departamento de inspección, sino los inspectores, tienen acceso directamente a las declaraciones de impuestos sobre la renta que constan en el sistema informático de la administración tributaria que tiene ese nombre de CIAT. O sea, esas declaraciones no es que el director del departamento de inspección las pide a la caja justificándolo caso por caso, sino que el inspector de la caja, a distancia de un clic, puede ver la declaración de José María Oriamuno en el CIAT, en el sistema informático de la administración tributaria. Y lo que ha venido haciendo, y esta presentación se hizo para proponer a la Junta Directiva estas propuestas de reforma, lo que ha venido haciendo la inspección es que compara las declaraciones de impuestos sobre la renta con los salarios de referencia que le asignó la caja. ¿Se acuerdan que al principio, en el año 2006, se habían ido fijando unos ingresos de referencia, unos salarios de referencia? Los determina la Junta Directiva. Y sobre esos salarios cobra la caja, o ha cobrado durante estos años, unas cuotas de seguridad social. Pues bien, la inspección lo que está haciendo es que compara esos ingresos de referencia con las
ingresos de la declaración de impuestos sobre la renta y determina unos ingresos subdeclarados o presuntamente omitidos entre, ahí dice marzo, pero en realidad es abril del 2006 y hoy. Con la pretensión de cobrar más de 12 años, ahorita estos son 13 años, casi 14, ¿verdad? En abril se va a cumplir 14, de diferencias con intereses y recargos. Este es el procedimiento, se hace esa comparación, le emite un traslado de cargos al trabajador independiente, no es impugnable ese traslado de cargos, con las alegaciones del trabajador independiente emite un informe de inspección que determina una suma a pagar. Ese informe de inspección es susceptible del recurso de revocatoria que resuelve la instancia que emitió el acto administrativo, es decir, el jefe de sucursal o el jefe de su área en las oficinas centrales. Y eso tiene el recurso de apelación que resuelve el gerente financiero de la caja. Tanto el jefe de inspección como el gerente financiero, digamos, de alguna manera tienen interés no objetivo, sino un interés subjetivo en denegar esos recursos. Porque claro, al gerente financiero, ¿cómo lo juzgan? ¿Cómo lo evalúan? ¿Cuál es su evaluación del desempeño? Por la cantidad de recursos que logre llegar para la caja. Y al jefe de inspección lo mismo. El jefe de inspección es un subordinado del gerente financiero. Por tanto, ese informe de inspección, una vez que se resuelven los recursos de revocatoria y de apelación, se convierte en líquido exigible y se convierte en título ejecutivo. Y la caja puede iniciar un proceso monitorio de lo que diga ese informe de inspección una vez que han sido resueltos los recursos de revocatoria y de apelación. Pero eso es un título ejecutivo sin que nadie lo haya resuelto. Perdón, sin que nadie objetivo, independiente e imparcial lo haya resuelto, porque el gerente financiero y el jefe de inspección no puede decirse que sean objetivos, independientes e imparciales. Cabalmente son dependientes, no objetivos, parciales en ese procedimiento. Y eso, la exigencia de que esos actos administrativos sean revisados por una autoridad independiente proviene del Convenio Americano de Derechos Humanos, cuyo artículo 8 dice que todas las obligaciones no podrán ser determinadas, no podrán ser líquidas y exigibles, sino después de fijadas por un juez. En general se admite que un juez administrativo, como puede ser el Tribunal Fiscal Administrativo, cumple esas características de objetivo, independiente e imparcial, y por tanto, aunque el recurso de apelación de un tributo común y corriente lo resuelve el Tribunal Fiscal Administrativo, aunque sea administrativo, se admite que cumple con esa garantía del Convenio Americano de Derechos Humanos, lo cual no puede decirse de las cuotas de seguridad social. El gerente financiero no es objetivo, independiente e imparcial. Hace un ratito hablábamos de prescripción. O sea, si es aplicable el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, deberían ser aplicables los modos de extinción de las obligaciones tributarias, entre ellos prescripción. O sea, si la pretensión de la caja es cobrar desde abril del 2006 hasta hoy, uno podría oponer a esa pretensión la excepción de prescripción. Podría decirle a la caja, bueno, pues es que ya del 2006 para acá han prescrito varios años. Los tribunales laborales han dicho que la prescripción de las cuotas de seguridad social tienen un plazo de 10 años con base en este artículo que
que les estoy poniendo en la filmina, que es el artículo 56 de la Ley Orgánica de la Caja Costarricense del Seguro Social. Si lo leen ustedes con detenimiento, a mí me parece que no se refiere a cuotas de seguridad social. Dice ese artículo 56, las sentencias condenatorias dictadas en los juicios a que se refiere este capítulo, las filminas que acabamos de ver, cabalmente se caracterizan porque no se emiten en un juicio, un recurso de revocatoria o de apelación es administrativo. Esas sentencias no se incluirán en el registro judicial de delincuentes, salvo el caso de que la caja, dada la gravedad de la falta, así lo solicite expresamente. Las multas impuestas con ocasión de esta ley ingresarán a los fondos de la caja, debiendo ser giradas de inmediato a dicha institución una vez practicada el depósito respectivo. La acción penal y la pena en cuanto a las faltas contempladas en esta ley prescribirán en el término de 2 años contados a partir del momento en que la institución tenga conocimiento de la falta. El derecho a reclamar el monto de daños y perjuicios irrogados a la caja, sea que se ejercite en la vía de ejecución de sentencia penal o directamente la vía civil, prescribirá en el término de 10 años. Esa última frasecita es la que han utilizado los tribunales laborales para decir las cuotas de seguridad social prescriben en 10 años. Pero a mí me parece que no dice lo que dicen los tribunales. O sea, las cuotas de seguridad social no son daños y perjuicios. No son ejecución de una sentencia penal o ejecución en la vía civil de una sentencia penal. A mí me parece que los tribunales laborales están realmente mal en esa calificación. Por tanto, si no aplica el artículo 56 de la Ley Constitutiva de la Caja y no existe otra disposición de prescripción en la Ley Constitutiva de la Caja, lo lógico es aplicar el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, cuyo artículo 56 decía que la prescripción es en 3 años, o desde septiembre del 2012 dice que la prescripción se produce en 4 años. Ese artículo 51, antes de su reforma en el 2012, decía que los contribuyentes que no estén inscritos, que no hayan declarado o que hayan declarado fraudulentamente, para ellos se extendía la prescripción de 5 a 3 años. Desde el 2012 dice que la prescripción se extiende de 4 a 10 años. ¿Cuándo se extiende? Cuando el contribuyente no esté inscrito, no haya declarado o su declaración sea fraudulenta. Obviamente, pues, si un contribuyente de cuotas de seguridad social no está inscrito en la caja, pues, evidentemente, pues, sí se le extiende a 10 años el plazo de prescripción. Pero si sí estaba inscrito, su plazo de prescripción es de 4 años. Y no existe, en las cuotas de seguridad social, no existe deber de declarar. No puede declararse, porque no hay formulario, ni hay fecha, ni hay modo alguno de declarar. Y por tanto, no solo no se puede declarar, sino que tampoco se puede declarar fraudulentamente. Esto es una captura de pantalla del CICERE. El CICERE es el Sistema Centralizado de Recaudación de Cuotas de Seguridad Social de la Caja Costarricense del Seguro Social. Ven lo que dice aquí abajo. Si va a presentar planilla, no seleccione los segregados asegurado voluntario o trabajador independiente, los cuales no realizan presentación de planilla. ¿Qué quiere esto decir? No presentan declaración. Si yo soy un trabajador independiente, no puedo decir cuáles fueron mis ingresos del mes pasado. Entre otras razones porque no lo sé. Lo sabré cuando haga mi declaración de impuestos sobre la renta. Y si el trabajador independiente o el asegurado voluntario no pueden presentar una declaración, por tanto, no se aplica la extensión del plazo de prescripción de 5 a 10 años, de 4 a 10 años, para aquellos que hayan declarado fraudulentamente. Si no declaran, no pueden declarar fraudulentamente. Si no declaran, tampoco aplica el supuesto de ampliación de haber omitido la declaración, puesto que no existe deber de declarar.
No existe ni fecha, ni plazo, ni formulario, ni sistema informático en el cual presentar esas declaraciones. Yo creo que esto, digamos, se va a resolver, el problema que tienen los trabajadores independientes se va a resolver con esa propuesta que haga el presidente de la República o con la ley que aprueben los diputados en la Asamblea Legislativa. Esa propuesta, la que conozco es la propuesta de ley y la propuesta que se le hizo a la Caja Costarricense del Seguro Social, pero no sé qué de esas recomendaciones va a tomar la Junta Directiva de la Caja. Esa propuesta decía, digamos, básicamente estos elementos. Uno, son la base imponible, la base de contribución, los ingresos derivados del trabajo independiente, no otros ingresos como podría ser, pues, no sé, rentas pasivas, intereses, dividendos, alquileres. Del mismo modo que para los trabajadores en relación de dependencia, no forman parte, si recibe alquileres, de esos alquileres no forman parte de su cuota contributiva, de la base sobre la que se calcula su cuota contributiva. El segundo elemento de lo que se propuso a la Junta Directiva de la Caja y en la ley que propuso el diputado Muñoz es que la tarifa tiene que ser la misma de los asalariados, no puede ser independiente. La ley de protección al trabajador dijo que taxativamente los independientes no pagan cuota patronal. ¿Y esto qué quiere decir? Que no se puede meter una especie de cuota patronal disfrazada por la puerta de atrás, cobrándoles una tarifa mayor a los independientes. O sea, esta diferencia, estos porcentajes diferentes, ¿qué es lo que significan? Significa que al independiente le están metiendo una cuota patronal, digamos, por la puerta de atrás, disfrazada, disimuladamente. En tercer lugar, se propone declarar que la prescripción sí la puede declarar la Caja. La Caja tiene la curiosa teoría de que la prescripción tiene que declararla necesariamente los tribunales. Y eso es absurdo. En todas las obligaciones públicas, la prescripción se declara administrativamente. Y no se declara por los tribunales. Y segundo, que el plazo de prescripción es el que dice el Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Y que aquellos que tengan deudas con la Caja podrán adecuarlas, digamos, retroactivamente, si estas normas se aprueban, de aquí para atrás 4 años, y el resto se declararía prescrito. Eso es lo que ha dado en llamarse amnistía. En realidad, pues no es una amnistía, es declarar qué sí es cobrable y qué no es cobrable de esos montos abultados que pretende la Caja cobrar desde abril del 2006 hasta la fecha. Bueno, y con esto daríamos por terminado el tema de parafiscalidad. Abro a preguntas, si es que hubiera alguna de ellas, y si no, pues lo dejamos por ahí. Profe, ¿puede explicar otra vez lo de las alicuotas? ¿Qué eran? Alícuotas es un porcentaje. O sea, dijéramos, ¿cuál es la alícuota del impuesto de ventas? 13%. ¿Cuál es la base del impuesto de ventas? El precio de lo que estoy cobrando, lo que consta en la factura. Base, precio, alícuota, porcentaje. En el caso de las cuotas de seguridad social, ¿cuál es la base de los dependientes? El salario. ¿Cuál es la alícuota de los dependientes? 5,5 para el seguro de enfermedad y maternidad, 3,34 para el seguro de invalidez, vejez y muerte. Estas alícuotas son mucho más altas para los independientes. Profe, una pregunta. Sí. Para efectos de materia, ¿esto usted recomienda memorizárselo así, estos porcentajes o de tal monto, tal monto? No. Los porcentajes no me interesan. Lo que me interesa son los conceptos. Okay. O sea, lo que me interesa es qué es base, qué es alícuota,
Lo que me interesa es que la contribución es un tributo, que son aplicables por supletoriedad las normas del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Lo que me interesa es los conceptos. El porcentaje no, porque ya incluso les dije, este porcentaje ya varió. No ha entrado en vigor porque lo suspendieron, pero ya varió. La verdad es que me sirve muy poco en el examen que alguien me diga que la cuota de invalidez, vejez y muerte es 7,93. La verdad es que eso no sirve para nada. Bueno, sí sirve, pues, pero no para efectos del curso. Usted sabe que sí, o sea, con esto del coronavirus, en el tema de las cuotas de la caja, ¿se suspenden o esas sí se mantienen? Hay varias propuestas y no sé qué es lo que van a decidir finalmente las autoridades de la caja y las de la Asamblea Legislativa. Yo no creo que se vayan a suspender las cuotas de seguridad social, también porque la caja necesita ingresos. O sea, la caja está creando un hospital de la nada, está atendiendo, comprando mascarillas, comprando respiradores. Me parece a mí que no tendría sentido el que las cuotas se suspendan. Me parece a mí. Es cierto que uno de los borradores que circuló decía que iba a haber en el caso de los independientes, se iba a amnistiar o a condonar esta cuota del seguro esta cuota del seguro de enfermedad y maternidad, que solo se iba a cobrar la del seguro de invalidez, vejez y muerte. Pero bueno, la verdad es que lo que hay son borradores y no se sabe qué es lo que van a aprobar. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, o sea, ¿esta materia la va a evaluar o cómo la va a evaluar o qué va a pasar? Es que yo tenía entendido que la materia de estas clases no se evaluaba, pero no sé, o sea, no sé cómo lo va a manejar usted. Honestamente, no sé. Okay. O sea, la disposición de la facultad, ajá, es que el curso se suspende y tiene que empezar nuevamente en abril. ¿Eso qué quiere decir? Que esta materia se va a evaluar de acuerdo con lo que se dé a partir de que el curso reinicie. Uh-huh. El objetivo de tener estas clases por esta vía es que no se acumule demasiada materia y que haya que zambutirla toda en una especie de lata entre abril y junio o abril y julio en esos 3 meses que va a haber, ¿verdad? Pues la idea es ir tratando de mejorar, digamos, no con tanta prisa la exposición, de tal manera que en su momento ustedes puedan estar mejor preparados para lo que suceda en abril. Por tanto, se recomienda obviamente, bueno, tener las filminas. Todas estas filminas están en Metix, y hacer las lecturas, que las lecturas están subidas en Metix, digamos, para los temas que tocaba ver de aquí a esta Semana Santa. Ok. ¿Más preguntas, dudas, comentarios? Bueno, si no hay más preguntas, vamos a dejarlo ahí donde está. Les agradezco su atención, el que hayan, siendo algo plenamente voluntario, el que hayan querido recibir la clase, y nos vemos el próximo lunes, si Dios quiere. Muchas gracias a todos. Chao.